Bendiciones familia. Bienvenidos a nuestra meditación diaria. 365 días al encuentro con Dios. Muy buenos días, amados hijos de Dios. Esto es 365 días al encuentro con Dios. Primero que nada, démosle nuestra más cordial bienvenida al Espíritu Santo de Dios y confesémosle nuestras faltas en arrepentimiento. Solicitémosle su perdón. Expresemos nuestra necesidad de su santa unción y llenura y pidámosle que nos ayude a crecer y a desarrollar nuestro próximo nivel de fe y a poner por obra su palabra y cumpliendo así su voluntad para este día. Amén. El título de la meditación para esta mañana es La tarea principal del pastor. Soy Manuel Aldemaro Trigueros y es una dicha y un privilegio nuevamente estar con ustedes hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, en el capítulo 6, versículo 2. Textualmente dice lo siguiente: Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Bueno, la meta principal del cuerpo de Cristo en cada época de la historia ha sido la de cumplir la gran comisión. Cada uno de los autores del Evangelio en el Nuevo Testamento, estamos hablando de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, nos ilustran cómo fue la obra evangelística y de discipulado llevada a cabo por nuestro mismo Señor Jesucristo. Él mismo nos dio el ejemplo, Él mismo mostró cómo hacerlo. Allí vemos relatado con detalle cómo ganó a cada uno de sus discípulos, a quien después de capacitarlos, los nombró sus apóstoles. Un discípulo es aquel que sigue a Cristo y que está en entrenamiento permanente. Un apóstol, en cambio, es un discípulo antiguo, anciano, que ha sido probado, que ha sido ejercitado, capacitado, que se encuentra apto para ser enviado. Como su pastor, en cambio, Cristo los amó, los bendijo, los escuchó, los orientó, les enseñó con su misma vida, con su ejemplo, los ejercitó, los desafió y los envió. Les dio la oportunidad de darles la confianza. Dentro de estos primeros 12 discípulos, Jesús tuvo más dedicación y lo notamos en la vida de Juan, de Pedro y de Santiago, también llamado Jacobo, a través de los cuales, de estos tres, él tuvo más control sobre la vida de 4 en cada uno de ellos, haciendo un total de 12. Bueno, la principal tarea, como dice el título, para un pastor, pues déjeme decirle que es su íntima relación de oración y comunión con Dios y con el estudio también de la palabra de Dios, es decir, el estudio y el estar escudriñando las escrituras. En cambio, el ministerio de la palabra, o mejor dicho, la obra del ministerio, el ministerio restante, pues el trabajo con los demás hombres, es trabajo y responsabilidad del resto de los creyentes, de aquellos que están en discipulado, de aquellos que están siendo disciplinados, que están ejercitándose a diario. Básicamente podemos resumir 4 facetas del ministerio de Jesús. La vamos a recordar en su trabajo como pastor y también como discipulador. Primero, predicación. Segundo, enseñanza. Tercero, sanidad. Y cuarto, liberación. Ahora, preguntémonos, ¿qué espera usted de su pastor? Le voy a decir que algunos ven a su pastor como a una superestrella de televisión, de cine o de deportes, a quien admiran, idolatran, le tiran flores, ¿verdad? Viéndoles de lejos, a pesar de todo, sin posibilidades de acercarse más, sin posibilidades de que le dediquen demasiado tiempo a ellos, bastándoles su humor, su sonrisa, sus carismáticos y desafiantes discursos, o por el contrario, vamos a ver otra arista, siguiéndole por ganar su aprobación y peor aún por miedo, porque su pastor es muy enojado, porque es temperamental y explosivo, anárquico a causa de su ego, de su soberbia y de su prepotencia.
también podemos verlo desde el otro lado, del caso de los feligreses. De aquellos feligreses que son mundanos, tibios, fríos, sin compromiso, que en todo caso ven fallas, son murmuradores, criticones, rebeldes, que pueden llegar también al colmo de negar, de rechazar y de despreciar la consejería, la atención o la orientación de otro hermano, de otra hermana, de un discípulo o discípula más preparado o más anciano que le hayan asignado para atenderlo. Este tipo de persona lo que exponen es su ignorancia, su inmadurez y tal vez su inconversión. Repito, su inconversión, porque no ponen su mirada en Dios, sino en los hombres. La Biblia, la palabra de Dios, ordena que el pastor debe de estar definitivamente en la presencia de Dios, sumergido, debe de estar ocupado, apartado, dedicado en permanecer sumergido en la presencia de Dios. Y en el ministerio de la palabra, en la predicación, estudio, en la enseñanza. Pero la obra de los ministerios en la iglesia son responsabilidad de cada discípulo creyente, de usted y de mí. ¿A quién más recordemos aquel adagio, mejor dicho, que a quien más se prepara, Dios más le usa? A quien más se prepara, se capacita, Dios más se puede servir de él. Servir las mesas, como es el versículo que leímos al inicio, es la asignación ministerial de los discípulos con el propósito de alimentar y de fortalecer en la vida de fe a los nuevos creyentes, con miras no a entretener, sino a desarrollar y a crecerlos en Cristo Jesús. Es incuestionable, familia, que en toda la comunidad de discípulos, de igual manera que su pastor, ellos deben también de acrecentar y mantenerse enfocados en una aceptable e íntima relación con el Espíritu Santo, quien es la verdadera fuente de poder, de liderazgo, de carismas y de dones. Y asimismo, un permanente estudio, memorización, lectura y meditación de la palabra de Dios. Todo esto paralelo a una vida de testimonio incuestionable. El campo es variado para quienes se deciden a vivir para Cristo y servir las mesas. Pero quien otorga, quien enriquece y quien habilita, volvemos a repetir, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios regalando dones, habilidades y talentos. Por eso, para terminar, quiero animarte a que ocupes tu lugar y que le sirvas a Él, a que decidas a partir de hoy servir las mesas, a que también le preguntes a Dios y a tu pastor en qué más puedes tú ayudar. Oremos. ¿Has enfrentado dificultad en que otros miembros de la iglesia te ministren? Si pudieras recordar situaciones, estaríamos dispuestos a admitir que tal vez mis y tus apreciaciones, tus puntos de vista, mis opiniones, tus opiniones, han interferido, obstaculizado la realización de la obra de Dios. Pues si es así, pidámosle perdón y dispongámonos de corazón. Querido Dios, en esta mañana nuevamente, Señor, caemos en cuenta que el trabajo de la iglesia es un trabajo de equipo, que el trabajo del pastor, que el trabajo de los demás creyentes es uno solo, Señor. Cada uno en su rol respectivo. El pastor como pastor y aquellos que son servidores de mesas también tienen su desempeño, su delegación, que cuentan con tu respaldo. Señor, ayúdame a admirar, Señor, tu obra en la vida de ellos. Admirar la obra del Espíritu Santo también en mi vida, que deseas usarme, Señor. No quiero ser yo un obstáculo para decir no a tu voluntad, Señor. Tu voluntad es agradable y es perfecta. Y, Señor, te gozas y te regocijas en aquel que siendo débil decide, Señor, hacer tu voluntad, porque tú lo fortaleces, tú lo capacitas. Y en la medida en que más lo capacitas, también tú más puedes echar mano de él. Te alabamos, te bendecimos. Toma el control en este día, Señor. En tus manos estamos. Haz tu obra a través de la iglesia en el cuerpo de Cristo. Amén y amén. Nos encontramos mañana en una nueva meditación. Bendiciones.
Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como www.elsalvador.senticity.org o en Facebook como Senticity El Salvador. Te esperamos el día de mañana en la siguiente edición.